Bienvenidos una vez más a Relatos en la Oscuridad. Esta ocasión compartimos el relato que nos envía Melissa Quintero de Coahuila, y dice de la siguiente manera: les quiero compartir algo que le sucedió a mi papá. Él es trailero y siempre se ha dedicado a esto. Tiene muchas experiencias extrañas que le han sucedido en todos estos años, pero les quiero compartir algo que le pasó en el Espinazo del Diablo, entre la Sierra de Sinaloa y Durango. Hace como 30 años, en un Viernes Santo, mi papá venía de regreso de un viaje con itinerario para llevar mercancía a Pachuca, Guadalajara y Nayarit. Ahí mismo en Nayarit, volvió a cargar el camión con mercancía para traerla a Piedras Negras. Ya de regreso, optó por tomar el camino de la carretera a Mazatlán-Durango para no tener que rodear. En aquel tiempo se tenía que atravesar la Sierra Madre Occidental por la carretera libre Mazatlán-Durango. Cabe hacer mención que esa carretera es de las más peligrosas de México, por la increíble cantidad de curvas tan pronunciadas, seguidas una tras otra. Y es hasta desesperante porque pareciera como si estuvieras pasando por el mismo lugar una, otra y otra vez. A eso hay que agregarle que hay zonas donde hay neblina muy densa y la hace aún más peligrosa. Cuenta que antes de adentrarse en la sierra llegó a Villa Unión, en el municipio de Mazatlán, a eso de las 5 de la tarde para comer. Total, terminó saliendo de ahí como a las 8 de la noche y emprendió su camino. Llegó a una comunidad llamada El Palmito, situada aún dentro del estado de Sinaloa, a eso de las 11 de la noche. Al llegar a aquella comunidad se baja para revisar los cinturones de amarre de la carga, ya que faltaba lo más pesado del camino. Pero de repente se percata de que a la orilla se encontraba un señor de entre 60 y 70 años, con una caja de huevo donde parecía como si llevara su ropa. Ese hombre se acercó a mi padre y le preguntó cuánto le cobraba por llevarlo a la ermita, una comunidad que se encuentra más adelante. Él le contestó que no podía llevarlo porque la empresa para la que trabajaba le prohibía subir personas de raite, y si algún accidente llegara a suceder, el seguro no le cubre la responsabilidad civil. En otras palabras, pero eso le quiso dar a entender al señor. Además, cuenta a mi padre que no le dio mucha confianza porque era un hombre muy extraño que hacía muecas y parecía hablar solo. Era un hombre alto pero encorvado, con cabello canoso y barba larga. Vestía de traje en color negro y con botines, pero su ropa ya estaba muy desgastada. Ese hombre seguía insistiendo y le dijo que le pagaba 500 pesos, que le urgía ir para allá porque su esposa estaba esperando a que él llevara unas medicinas, o de lo contrario ella podía morir. Después de mucho insistir, mi padre por fin se conmovió y aceptó llevarlo. Se subieron ambos al camión. Mi padre le ofreció café para aguantar el sueño y durante el trayecto se fueron platicando de forma muy amena. Incluso recuerda muy bien que él le dijo llamarse Anastasio. Y todo bien, hasta que en determinado momento se quedaron en silencio por un buen rato. Mi padre empezó a sentir un ambiente muy tenso. En eso aquel sujeto le pregunta a mi papá que cuántas veces había transitado por esa carretera. Él le dijo que era la primera vez que le tocaba transitar por ahí debido a que siempre lo habían mandado a Matamoros, Tampico, Veracruz, Tuxpan y muchas partes más, pero que estaban al otro lado del país. Entonces aquel individuo extraño le dijo que era importante que estuviera atento al camino.
sobre todo a partir de una zona conocida como el Portezuelo, 3 kilómetros antes de llegar al Espinazo del Diablo. Debido a que hay registro de muchos accidentes por fallas mecánicas o sucesos extraños en la carretera que provocan que los conductores pierdan el control. Y dicen que esos accidentes son causados por el mismo diablo, porque no quiere que nadie pase por ese lugar. Algunas personas también dicen que son las almas en pena de quienes quedaron atrapadas después de morir de manera trágica en innumerable cantidad de accidentes. En ese tiempo mi abuelo tenía como un mes de haber fallecido y mi padre aún estaba muy afectado emocionalmente por la pérdida. En medio de otro silencio, de repente aquel hombre tan extraño le dijo en una forma burlona: ¿Le temes a la muerte? Dice mi padre que se sintió un escalofrío horrible al voltear, al ver la cara desfigurada de ese sujeto como si estuviera desquiciado, y estuvo a punto de perder el control del camión. Aquel hombre se le quedaba viendo fijamente con los ojos muy abiertos con una sonrisa macabra y le vuelve a preguntar: ¿Le temes a la muerte? Mientras mi padre se quedó paralizado sin saber qué hacer o decir, y como pudo se orilló e inmediatamente se baja del camión. Baja al hombre reclamándole su forma de actuar, aun y cuando le estaba haciendo el favor de llevarlo. Entonces agarra un bat que traía debajo de su asiento y lo obliga a que se aleje. El hombre le dice que por haberlo bajado en ese lugar, algo muy malo le iba a pasar. Mi papá se arranca asustado por la advertencia que le hizo ese maniático. Y durante el trayecto se iba diciendo a sí mismo que seguramente nada de lo que dijo era cierto, porque claramente se veía que ese sujeto no estaba bien de sus facultades mentales. De pronto la carretera se empezó a nublar, como es normal en esa zona. Avanzó unos 300 metros y comenzó a escuchar en la caja del tráiler como si estuvieran dando de golpes muy fuertes por dentro. Y en eso de pronto vio en medio de la carretera al sujeto que anteriormente había dejado atrás, con ese rostro desencajado y burlesco. Mi padre intentó frenarse para no arrollarlo, pero comenta que sintió como el camión golpeó el cuerpo del sujeto. Pero al bajarse no encontró el cuerpo de aquel hombre por ningún lado. Subió nuevamente el camión y ya no se detuvo hasta que amaneció. Desde entonces, nunca le da raite a nadie por nada del mundo y aprendió a respetar el espinazo del diablo. Para él, ese era el mismísimo diablo que quiso aprovechar que mi papá estaba débil mental y físicamente por la pérdida de mi abuelo. Y con ese fenómeno paranormal quedó mucho más agotado y su salud se deterioró. Después de eso que le sucedió, varios días después soñó que mi abuelo venía a despedirse de él con un abrazo y a decirle que todo estaba bien. A partir de ahí comenzó a sentir una paz interior y su salud se fue recuperando. Recuerden que es preferible no manejar en carretera de noche y si lo tienen que hacer, háganlo con sus debidas precauciones.